Hola, muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Martín García, soy Analytics Consultant en P-Data Strategy and Consulting y hoy veremos formatos de colores dinámicos para resaltar valores. Bienvenidos. A continuación veremos cómo resaltar valores máximos y mínimos, valores sobre o por debajo del promedio. Para esto necesitaremos medidas, formato de color y como punto opcional un subtítulo. Los beneficios que veremos aquí son para demostrar un escenario relativamente simple y de fácil identificación, pero el ámbito potencial de esta forma de aplicación es muy amplio y poderoso. En primera instancia veremos aquellos valores máximos y mínimos. Para esto necesitaremos una medida de ingresos y gráfico, medidas mínimas y máximas de ingresos, formato condicional de color para estas medidas y crear un subtítulo para el gráfico de máximos y mínimos. En este caso yo ya tengo el gráfico creado. Estamos utilizando un gráfico de barras en el que en primera instancia necesitaremos en el eje Y los ingresos netos. En este caso es un sum X del order details, el unit price multiplicado por quantity por discount, y en el eje X end of the month. Consiguientemente necesitaremos una fórmula de ingresos máximos en el que utilizaremos un max X del all selected end of the month basados en ingresos netos, donde si los ingresos netos se machean con estos máximos nos arrojará el valor y donde no nos arrojará un blank. La misma lógica utilizaremos para los ingresos mínimos. Para ejemplificar estas dos fórmulas tendremos una tabla en la cual tenemos end of the month, ingresos netos, mes de ingresos máximos y mes de ingresos mínimos. Como podremos ver, en este caso abril sería el ingreso máximo y mayo el ingreso mínimo. Muy bien, consiguientemente haremos un formato de color para estos valores, para estas columnas, donde tendremos un switch que nos hará que los valores máximos se pinten de azulado y los ingresos mínimos se pinten de amarillento. Los que no tengan estos valores se pintarán de grises. También necesitaremos un formato de color de letra en el cual utilizaremos la misma lógica, solo que para aquellos que no necesitamos que se vean, se pintará en blanco. Estas dos fórmulas las pondremos en columns, formato de color, field value y seleccionaremos nuestra fórmula de formato de color. Lo mismo para los data labels. Entraremos en data labels, values, formato de color y seleccionaremos nuestra fórmula de formato de color de letra. Con todos esos pasos tendremos nuestra primera visualización del gráfico que queremos lograr, pero nos faltaría el subtítulo. Para elaborar el subtítulo, lo que tendremos que hacer será seleccionar estas dos fórmulas que hicimos anteriormente, como max rep y min rep. Las tendremos que transformar a texto, donde diremos que necesitamos los ingresos máximos, dos puntos, un format de la fórmula para que aparezcan miles, separados de una barra, y los ingresos mínimos. Y así nos quedará nuestro subtítulo en el que veremos nuestros ingresos máximos y nuestros ingresos mínimos. Para el segundo gráfico veremos los valores sobre o por debajo del promedio. Necesitaremos una línea promedio, el formato condicional y nuestro subtítulo. Primeramente deberemos crear nuestra línea de ingresos promedios mensuales, en la que haremos un average del end of the month basados en ingresos netos. Este average lo pondremos en nuestra reference line como una constant line, donde seleccionaremos como formato nuestro ingreso promedio mensual. Prenderemos el data label y pondremos los decimales a 0.
Consiguientemente tendremos que formar nuestro formato condicional, en el que haremos un switch, donde si los ingresos son mayores al average, se pintarán en un azul. Y cuando los ingresos sean menores, se pintarán en un amarillento. Si los ingresos son iguales a nuestro promedio, se pintarán en gris. Y así nos quedaría nuestra primera visualización de nuestro gráfico. Muy bien, continuaremos con el subtítulo. Para el subtítulo necesitaremos un total de meses seleccionados, el número de meses mayores al promedio y el número de meses menores al promedio. Para hacer esto, tendremos que hacer un context de all selected end of the month basado en los ingresos de promedio mensual para obtener este total de meses seleccionados. Consiguientemente tendremos que realizar la fórmula de meses mayores al promedio. Para esto utilizaremos un bar de nuestro promedio mensualizado y haremos un context filter de un summarize meses. Y acá va nuestro primer paso para lograr estas fórmulas. Tendremos que crear una tabla summarize que tendremos end of the month, ingresos netos, para que podamos hacer este conteo de cuáles son aquellos meses en los que superan al promedio y cuáles en los que no. Para esto haremos un context filter de summarize meses, donde los ingresos sean mayores a nuestro promedio. La misma lógica vamos a aplicar a nuestro número de meses menores al promedio. Y culminaremos las tres fórmulas en nuestro subtítulo, en la que tendremos las tres variables: total de meses, mayores al promedio y menores al promedio, donde las transformaremos a texto, donde necesitaremos que nos digan el total de meses, separados por barras el sobre el promedio y por debajo del promedio. Y una vez ubicando nuestro subtítulo, así nos quedaría nuestro gráfico. Para dar una ejemplificación de estos dos gráficos formateados, tendremos la hoja de finalizado, en el que veremos que formateé el subtítulo para que se vea los valores importantes. Veremos el título principal de una manera menor. Veremos también lo dinámico que es esto con el date filter, donde si seleccionamos distintos meses se van resaltando aquellos valores máximos y mínimos. Y eso vendría a ser todo en nuestro data tip. Muchas gracias por ver y nos veremos la próxima.